De nuevo. ¿Me escucha? Sí, licenciada. Sí. Ok, vamos de nuevo. Sí, sí se le escucha. Aldehídos y cetona, vamos de nuevo. Les decía que el grupo funcional que va a representar tanto aldehídos como cetona se llama carbonilo. Y el carbonilo es un carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Ustedes aquí lo pueden observar, el grupo carbonilo. Disculpe, Este grupo licenciada. es... Disculpe, es ¿Perdón? que no está presentando nada. Ah, de veras. Voy de nuevo. ¿Y ahora, niño? Ahora sí. Ok, va. ¿En qué estábamos? ¿En que el grupo carbonilo es carbono doble enlace oxígeno? ¿Eso ya lo copiaron? Sí, Bueno, continúo pues. Entonces, les decía que el grupo carbonilo lo vamos a encontrar tanto en aldehídos como cetona, pero también va a estar en los ácidos carboxílicos, en los ésteres, en la amida. Por ahora quedémonos solamente de que el grupo carbonilo es carbono doble enlace con oxígeno. Entonces, la diferencia, si las dos familias van a tener el grupo carbonilo, ¿en qué va a estar la diferencia? Pues ustedes van a ver más adelantito en que la diferencia estructural de aldehídos y cetona va a propiciar sus propiedades físicas y químicas. Entonces, me pegó. Ok, aquí está. Fórmula general de aldehídos y cetonas. La fórmula general de los aldehídos va a ser R. Ya saben que R es una cadena hidrocarbonada y aquí está el grupo carbonilo que decíamos que era carbono doble enlace con oxígeno. Entonces, carbonilo R, pero los aldehídos, a diferencia de las cetonas, van a tener como un tercer grupo, el hidrógeno. Hidrógeno unido directamente al carbono carbonilo. Observen a la derecha la estructura general de la cetona en la que se tiene el grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, a la izquierda R igual que en los aldehídos, pero ¿cuál es la diferencia estructural? En que acá a la derecha, en la cetona, se encuentra otro R, otro radical, mientras que en los aldehídos es un hidrógeno. Observen ustedes. Podemos compactar la estructura general de los aldehídos escribiendo R radical o cadena hidrocarbonada y el grupo carbonilo lo podemos escribir como CHO, es decir, R, CHO van a ser los aldehídos y los R más el carbonilo la cetona. Entonces, el grupo carbonilo les confiere cierta polaridad a los compuestos, sean aldehídos o cetonas, pues porque forma un dipolo, les confiere una carga parcial positiva por acá, por el lado del carbono carbonilo, y una carga parcial negativa por el lado del oxígeno. Observen bien, al tener ese carbono, un oxígeno enlazado con doble enlace a él, adquiere ese carbono una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno va a tener una carga parcial negativa. Luego, cuando veamos las reacciones de aldehídos y cetonas, vamos a volver a esta estructura para ver entonces cuál es el sitio nucleofílico y cuál es el sitio electrofílico. Los aldehídos y las cetonas son compuestos que experimentan tanto adición nucleofílica como electrofílica y forman un nuevo enlace carbono-carbono. La reactividad de ellos, ¿cómo va a ser? Pues
Si el grupo R unido a ellos es mayor, vean aquí de aldehído, este es el metanal, hacia las cetonas, aumenta el grupo R, es decir, aumenta el efecto estérico de los grupos sobre el carbono carbonílico. Eso va a impedir la reactividad. O sea que los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Lo vamos a ver más adelante también. Y la reactividad, por supuesto, disminuye si aumenta el tamaño de los grupos R. Esto es lo que se muestra en esta diapositiva. Algunos aldehídos y algunas cetonas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, en la vainilla, ¿ve? Encontramos aldehído. En la canela encontramos aldehído. En el, ¿cómo se llama? En el zacate limón. Es ese tipo de zacate que tiene un aroma a limón. También se puede encontrar o se encuentran aldehídos. Y también se le conoce como geraniol. Algunas cetonas que se encuentran en la naturaleza, las más representativas que ustedes de interés para ustedes para el estudio del bioanalista clínico son las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. Es decir, las hormonas tanto femeninas como masculinas, progesterona para las mujeres y testosterona para los varones. Observen ustedes que las dos estructuras de las dos hormonas contienen grupos cetos, ¿ves? Grupo ceto y también grupo aldehído, pero en esta es un alcohol. Entonces, aplicaciones de aldehídos y cetonas. Una de las aplicaciones más comunes de los aldehídos es la formación del formol, que se utiliza para preservar especímenes y tejidos. Ustedes en la vida como bioanalistas, cuando lleguen al laboratorio de microbiología, seguramente van a utilizar soluciones de formol para conservar especímenes o tejidos, qué sé yo. Por ejemplo, el formol se utiliza para preservar los cadáveres allá abajo en morfología. Las aplicaciones de la cetona, por ejemplo, particularmente la acetona, es decir, la 2-propanona, se utiliza como solvente, es decir, se utiliza para remover la pintura de uñas. Esta es la estructura de la acetona. Acetona es el nombre particular de esta cetona. Cetona es el nombre común de todo, pero acetona ya se trata de esta estructura en particular. ¿Cómo vamos a nombrar a los aldehídos y a las cetonas? Pues fijémonos bien. Siempre vamos a tener las consideraciones que hemos hecho hasta acá en cuanto a los radicales o sustituyentes que tengamos en las cadenas. Aquí la prioridad para la numeración de la cadena hidrocarbonada la va a tener el grupo aldehído, el carbonilo, es decir, el CHO. ¿Ve? Observen que siempre, si es un aldehído, va a ser un carbono terminal. Por tanto, ese va a ser el carbono número 1. Nombramos o identificamos o determinamos la cadena continua más larga y luego lo que está fuera de ello van a ser sustituyentes, normal, como ya saben ustedes. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí en la nomenclatura? Vamos a tener una especie de prefijos que van a ser los sustituyentes. La raíz, es decir, la cadena hidrocarbonada que nos va a determinar el tamaño del aldehído, va a ser la raíz, y el sufijo, es decir, la terminación correspondiente a la familia de los aldehídos, que va a ser la terminación al. En este ejemplo que tenemos aquí es una cadena hidrocarbonada de 5 átomos de carbono, por tanto la raíz va a ser el pentán. Y lo que está fuera de esa raíz son sustituyentes, que son 2 grupos metilo. Entonces, si el grupo carbonilo tiene la prioridad, será el 1, 2, 3, 4.
Los sustituyentes entonces quedan en el carbono número 2 y el carbono número 4. Como son 2 metiles, entonces 2, 4, dimetil, la raíz de la cadena hidrocarbonada principal que es pentano, entonces pentan, y la terminación que corresponde a la familia de los aldehídos, terminación al. Entonces, 2,4 dimetil pentanal. Aquí se describe, para que ustedes después lo puedan leer con calma, a qué corresponden los prefijos, la raíz, los sufijos, y haciendo énfasis en la terminación al para la familia de los aldehídos. Si en la cadena hidrocarbonada se presentan dos grupos funcionales, como los que se muestran aquí como carbono terminal, el grupo funcional aldehído, pero esta estructura contiene también un grupo funcional, otro carbonilo que corresponde a un aceto. Entonces, fíjense bien, si tienen dos grupos funcionales, aldehído y cetona, la prioridad para la nomenclatura la va a tener el aldehído. Por eso la terminación al. Y entonces, si la cetona pasa a ser grupo secundario frente al aldehído, la cetona se va a nombrar como oxo. El carbonilo correspondiente a la cetona va a ser oxo. Entonces, comenzamos la numeración. 1, 2, 3, 4 y 5. Sustituyentes. En el carbono número 3 hay un grupo metil, por tanto 3-metil. Damos la ubicación del grupo oxo y está en el carbono número 4, 4-oxo pentano porque es de 5 átomos de carbono, terminación al, porque corresponde a un aldehído que es el que tiene la prioridad. Entonces, 3-metil, 4-oxo pentanal. Si el aldehído contiene un anillo aromático, como en este caso, el grupo carbonilo está fuera del anillo y el anillo es un anillo bencénico. Entonces, el grupo carbonilo unido a un anillo aromático, ese aldehído entonces va a tomar el nombre de benzaldehído. Y si tuviera sustituyente, pues normal, lo nombramos como hemos nombrado los aromáticos, teniendo en cuenta el anillo bencénico. Pero si tienen anillo aromático y el grupo aldehído fuera, ese aldehído toma el nombre de benzaldehído. Para la nomenclatura de la cetona, es más o menos la estrategia que hemos seguido para nombrar los aldehídos. Entonces, los sustituyentes se toman como prefijo la raíz del alcano que da origen o la cadena carbonada principal, pero aquí la terminación ya no va a ser al como en los aldehídos, sino que la terminación correspondiente a la familia de las cetonas va a ser ona. Entonces, observamos, por supuesto, la prioridad aquí la va a tener el grupo ceto, ¿ves? El carbonilo, porque no tiene otro grupo funcional. Entonces, va a tener, para que tenga el menor número localizador, el carbono carbonilo de la cetona, vamos a comenzar por la izquierda, porque sería 1, 2. Aquí el número localizador del grupo ceto es 2. Mientras que si se inicia de la derecha, el número localizador del carbono sería 3, porque este sería 1, 2, 3. Y el grupo carbonilo de la cetona debe tener el número más bajo del localizador. Por tanto, vamos a iniciar la numeración de izquierda a derecha. 2, 3, 4. Por tanto, el sustituyente está en el carbono 3, entonces decimos 3, ahora el nombre del sustituyente que es el metil, 3-metil, nombre del alcano que le da origen a la cadena principal, que es el butano, por tanto, butano, y damos la posición del carbono que tiene al oxígeno, es decir, el grupo carbonilo.
Entonces, fíjense bien, aquí hay dos formas de escribir la posición del carbono carbonílico. 3-metil, pueden poner 2, que es la posición del carbono carbonílico, 2-butanona, o pueden poner 3-metil, butano, 2-ona. Como a ustedes mejor les parezca, las dos formas es correcta. En lo particular, a mí me gusta siempre poner primero el número y después la raíz del alcano que le da origen, para que no se corte la palabra butanona, porque si no, suena cortada la palabra butan, do, ona. ¿Ves? Pero si a ustedes les gusta más butan, do, ona, es correcto también. Y aquí les dejo descrito entonces para que repasen qué cosa, a qué corresponde prefijo, a qué corresponde raíz, a qué el sufijo, por supuesto, enfatizando en la terminación ona de esta familia. Sí, otra forma de nombrar las cetonas es, fíjense bien, la misma estructura que teníamos anteriormente en la diapositiva anterior, pero, y aquí está el nombre que ya teníamos allá, que era 3-metil-2-pentanona. ¿Ves? Pero otra forma de llamar a la cetona es nombrando los radicales o cadenas hidrocarbonadas que se tienen a ambos lados del carbono carbonílico. Esto, por supuesto, siempre respetando el orden alfabético de radicales. En este caso, hacia la derecha del grupo carbonilo, ustedes observan que se tiene el isopropil. Entonces, isopropil, hemos nombrado el primer radical en orden alfabético, que es isopropil. Ahora viene el segundo radical, que es metil. Y luego la palabra cetona. Isopropil, metil, el otro radical, cetona. Es decir, esta nomenclatura toma los nombres de los radicales o cadena hidrocarbonadas, tanto derecha e izquierda, y luego seguido de la palabra cetona. Aquí está más o menos la estructura general de cómo nombrar. Radical 1, radical 2, esto por supuesto en orden alfabético, más la palabra cetona. Si en la estructura se tuvieran los dos R iguales, pues ya sabemos que vamos a usar el prefijo di, el nombre del radical, más la palabra cetona. Si la cetona es cíclica, se va a llamar el carbono carbonílico, va a ser el carbono número 1 y lo vamos a nombrar normal, como hemos estado llamando cicloalcano con la palabra, poniendo la palabra ciclo y el sustituyente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si decimos que el carbono carbonílico es el número 1, entonces este sustituyente, que es el bromo, va a estar en el carbono número 3. Y es 3-bromo, ciclo, porque es cíclica, ciclohexanona. Ahora, cuando la cadena carbonada tiene más de 2 grupos carbonilo correspondientes a cetona, entonces vamos a decir el número de, usando los prefijos, di o tri. En este caso, como son 2, observen ustedes, vamos a decir diona. Entonces, en el carbono 2 hay un grupo carbonilo y en el carbono 4 hay otro grupo carbonilo. La nomenclatura sería 2,4, hexano, porque es de 6 átomos de carbono, hexano, di, y la terminación ona correspondiente a la familia de las cetonas. Si en la estructura de las cetonas aparece un grupo funcional OH correspondiente a alcoholes, entonces inmediatamente el alcohol pierde la prioridad frente a la cetona que tomaría la prioridad. Y el nombre, por tanto, va a terminar en ona porque tiene la prioridad de nomenclatura en las cetonas. Entonces, comenzamos la numeración. Si la cetona tiene la prioridad, vamos a comenzar la numeración por acá. 1, 2, 3, 4. Y vamos a nombrar los sustituyentes entonces, en orden alfabético. Como el OH ahora se convierte en un sustituyente,
ahora entonces pierde la terminación ol que le hemos estado dando como prioridad a la familia y como sustituyente pasa a ser un hidroxi. Entonces, en orden alfabético, entre hidroxi y metil, va primero el hidroxi. Entonces, 4 hidroxi, 3 metil, 2, porque en el carbono 2 está el carbonilo, 2 butanona. Entonces recuerden, para la nomenclatura de cetonas, las cetonas tienen la prioridad frente a los alcoholes, pero los aldehídos tienen la prioridad frente a la cetona. Si hay un alcohol en una cetona, el OH entonces del alcohol inmediatamente se llama hidroxi. Entonces, fíjense bien, las cetonas y los aldehídos pueden formar puentes hidrógenos con el agua, pues porque tienen un grupo carbonilo, un carbono unido al oxígeno, y ese oxígeno puede formar puentes hidrógenos con el agua perfectamente, tanto cetonas como aldehídos. Pero, perdón, no pueden formar puentes hidrógenos entre ellos, a diferencia de los alcoholes, que sí formaban puentes hidrógenos entre alcoholes. Los alcoholes, además de formar puentes hidrógenos con el agua, formaban puentes hidrógenos con ellos por el OH que tiene la molécula de alcohol. Aquí no. Como solamente es carbono-oxígeno en la molécula, este oxígeno no puede formar puente de hidrógeno con otra molécula de acetona, pero sí la forma con el agua. Entonces, ¿forman puentes de hidrógenos con el agua las dos familias? Sí, pero no forman puentes de hidrógeno entre moléculas de cetona ni entre moléculas de aldehído. ¿Qué hay de la solubilidad de cetonas y aldehído? Pues debido a que forman puentes hidrógenos con el agua, los de bajo peso molecular son solubles, pero ya los de alto peso molecular son insolubles. Son solubles en alcoholes. Los aldehídos superiores, ya les decía, no son solubles, solo los de bajo peso molecular. ¿Qué hay de los puntos de fusión y ebullición? Pues como pueden formar puentes hidrógenos, que ya lo vimos nosotros anteriormente, ellos cuando se comparan los puntos de ebullición de estas familias con los alcoholes, por supuesto tienen menores puntos de ebullición que los alcoholes, ya que estos sí forman puentes hidrógenos. Entre ellos, estos no tienen bajo punto de ebullición comparado con los alcoholes, pero tienen puntos de ebullición superiores a los éteres y a los alcanos. Entonces, tienen puntos de ebullición intermedios entre alcoholes, éteres o alcanos. Cuando comparamos todas las familias, ellos van a estar intermedios entre éteres, alcanos y alcoholes, que son los que tienen los puntos de ebullición mayores. Ya vimos por qué. Si analizamos la estructura general de aldehídos y cetonas, es decir, el grupo carbonílico, así como lo hicimos con los alcoholes, entonces observamos que el carbono carbonílico, dijimos anteriormente que tenía una carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque los electrones están siendo atraídos por el oxígeno, que inmediatamente, como tiene pares de electrones sin compartir, entonces inmediatamente adquiere carga parcial negativa. Este carbono, el carbono carbonílico, entonces se vuelve un centro electrofílico, es decir, deficiente de electrones, y por eso es que tiene carga parcial negativa. Por tanto, es susceptible a ser atacado por especies nucleofílicas, es decir, especies que están ricas en electrones. Entonces, uno de los sitios o mejor dicho, el principal sitio de reacción de los aldehídos y la cetona va a ser aquí en el carbono carbonílico, y van a sufrir dos tipos de reacciones. Reacciones de adición nucleofílica, ¿ves? Y
oxidación. Entonces, nos vamos a quedar analizando las reacciones de adición nucleofílica, que son varias, y por último vamos a ver las reacciones de oxidación que pueden sufrir los aldehídos y vamos a ver qué pasa con las cetonas. Entonces, de adición que puede darse sobre el carbono carbonílico pueden ser adición de agua, adición de reactivo de Grignard, adición de cianuro, adición de amoníaco y adición de alcoholes. En las reacciones de alcoholes, pongan particularmente atención porque los aldehídos y cetonas sí reciben o sufren las reacciones de alcoholes y esto va a ser de interés para ustedes porque la glucosa, al ser un aldehído y tener polihidroxi, al ser un aldehído polihidroxilado, puede sufrir este tipo de reacciones. Y cuando ustedes vayan a estudiar los carbohidratos, van a ver entonces las reacciones de aldehído y alcoholes para formar los acetales y hemiacetales. Entonces, por favor, cuando lleguemos a las reacciones de aldehídos y cetonas con alcoholes, ustedes presten atención porque esto seguro que se lo van a preguntar posteriormente. Entonces, veamos la primera reacción de adición al grupo carbonilo, que es la adición de agua. La adición de agua la sufren tanto cetonas como aldehídos. Aquí representamos nada más la cetona, pero perfectamente puede ser un aldehído. El grupo carbonilo, ya sabemos que el carbono carbonílico es un sitio positivo en donde el agua entonces entra, ataca el OH y se rompe el doble enlace entre carbono-oxígeno formando alcoholes, observen bien, y es un diol geminal. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo carbono hay dos OH. Esto es lo que se conoce como diol geminal. Si ustedes observan lo que se ha puesto aquí con respecto al equilibrio, es una reacción que está desplazada hacia la izquierda. Si es una reacción que está desplazada hacia la izquierda, quiere decir que la constante de equilibrio tiene un determinado valor. ¿Cuál sería, según ustedes, el valor de la constante de equilibrio numérico? Es decir, la tendencia, no me tienen que decir un valor en particular, sino la tendencia cuando las reacciones están desplazadas hacia la izquierda. La constante de equilibrio es mayor o menor que 1. Eso se los dejo para que lo analicen. Por otro lado, también el grupo carbonilo sufre la reacción o adición del reactivo de Grignard para formar compuestos organometálicos. Entonces, fíjense bien, carbono carbonílico de cetonas o aldehídos con un reactivo de Grignard. Recuerden que el reactivo de Grignard es magnesio-bromo unido a una cadena hidrocarbonada R. La cadena hidrocarbonada aquí actúa como el electrófilo, ¿ves? Atacando el sitio nucleofílico del carbono carbonílico, rompe doble enlace entre carbono-oxígeno y entonces se adiciona una cadena hidrocarbonada acá. ¿Y qué va a dar como producto si se trata de una cetona? Observen que tengo dos grupos R y al unir otro grupo R acá y romper el doble enlace, entonces lo que se forma es, fíjense bien, sigan la estructura, y se forma un alcohol terciario entonces. ¿Ves? Aquí se engloba el R que vino del reactivo de Grignard, el oxígeno del grupo carbonilo, entonces ahora está protonado y me produce un alcohol terciario en el caso que sea una acetona. Si es un aldehído, pues será entonces un alcohol secundario. Y en el caso que sea metanal, es decir, el aldehído más pequeño, pues me va a producir un alcohol primario. Ahora veamos la adición a aldehídos o acetona o al grupo carbonilo del cianuro.
Cuando se adiciona cianuro a aldehídos y cetonas, se forman lo que son las cianohidrinas. ¿Cómo voy a identificar una cianohidrina? Pues porque va a existir enlace entre carbono y nitrógeno y un OH pegado al mismo carbono. Ese carbono va a tener unido un OH y un carbono unido al nitrógeno. Esto es la representación de una cianohidrina. Este es el carbono carbonílico, ¿ves? Que rompió el doble enlace. Si ustedes observan acá, el carbono carbonílico o el grupo carbonilo está de color verde y el cianuro es de color celestito, y entonces sigan el mecanismo que sufre la reacción. Entra, rompe de doble enlace, ¿ven? Aquí está. Esto es verde, esto es azulito, ahí va pegado el grupo cianuro, ya se pegó el grupo cianuro a este, y ahora el hidrógeno del ácido cianhídrico, porque esto se da en medio ácido, se pega al oxígeno que es rico en electrones, ¿m? Por tanto es un electrófilo, ¿ves? Y se queda aquí alcohol y el grupo ciano que ya se pegó aquí y produjo una ciano, por eso se llama cianohidrina, porque aquí tiene OH. Entonces los aldehídos y cetonas reciben también el ataque del grupo cianuro para formar lo que son cianohidrinas. Ahora vamos a analizar la reacción que sufren los aldehídos y cetonas adicionando amoníaco. Cuando se adiciona amoníaco o una amina primaria, fíjense bien, si es amoníaco o una amina primaria, esto que está acá representa a las aminas. Por ahora no se preocupen porque luego vamos a estudiar la familia de las aminas. Solamente que observen ustedes que lo que se va a adicionar es amoníaco, nitrógeno, que es el que tiene los pares de electrones sin compartir. En este caso, pero en el caso del amoníaco también, ¿no? En este caso porque lleva un grupo R, en el caso del amoníaco no. Pero entonces viene el ataque de ese par de electrones sin compartir del nitrógeno sobre el carbono que tiene carga parcial positiva en el aldehído o cetona. Esto es en medio ácido y se forma un intermediario que se llama carbinolamina y que luego sufre deshidratación y forma una base de Schiff. Cuando ustedes llegan a bioquímica clínica van a ver formación de bases de Schiff en las reacciones que se utilizan para las determinaciones de las pruebas que se hacen allí en el laboratorio en bioquímica clínica. Entonces, cuando el doctor a ustedes les pregunte formación de base de Schiff, ya saben que si se formó una base de Schiff es porque hubo una reacción de un aldehído o una acetona con amoníaco o una amina primaria. ¿Cómo sé que es base de Schiff? Pues porque el doble enlace de la base de Schiff entre carbono y nitrógeno se dio por la deshidratación del OH del grupo carbonilo y el hidrógeno de la amina primaria, ¿ves? Este hidrógeno con el OH salió y produjo agua. Observen que el agua tiene dos colores, hidrógeno que viene de un lado y el oxígeno que va del otro. Entonces, el agua es producto del hidrógeno de la amina, en este caso, pero perfectamente puede ser amoníaco, y el OH del grupo carbonilo que está acá. Y por eso se forma doble enlace entre carbono carbonilo, que era el carbonilo, y el nitrógeno. Eso es base de Schiff. Eso solo se da en el caso que sea amoníaco y una amina primaria. Si la amina es secundaria, se forma otra cosa. Esta base de Schiff se llama imina. Veamos entonces en el caso que se trate de una amina secundaria.
Este es ejemplo de eso que les estaba diciendo, amina primaria o amoníaco. Aquí está la acetona, en los dos casos es cetona, amina primaria también aquí, en medio ácido, y se forma la base de Schiff, es decir, una imina. Observen que el doble enlace es entre carbono y nitrógeno. Entre carbono y nitrógeno. Eso es una imina, eso es base de Schiff, más la liberación de agua. En el caso que se trate de una amina secundaria, no se va a formar una imina, sino que lo que se forma es una enamina. ¿Cuál es la diferencia entre una imina, que es lo que vimos anteriormente, y una enamina aquí? Pues vamos a ver. Aquí tenemos un aldehído, una acetona, carbono carbonílico, viene pares de electrones de la amina secundaria, ataca, porque este es el rico en electrones, por tanto es un nucleófilo, esto, y aquí es el sitio nucleofílico. ¿Ven? Entonces, el positivo, aquí está el positivo, es atacado por el negativo que va aquí. ¿Qué ocurre? Se forma el mismo intermediario, si ustedes se fijan que se formaba el nombre, es el mismo intermediario que en el caso anterior, pero para la producción de agua, ahora, ¿qué ocurre? Como la amina, esta que está aquí, no tiene nitrógeno, que si ustedes observan, ese hidrógeno de esta amina ya se fue a protonar acá el OH. Este hidrógeno se fue a protonar el oxígeno de aquí y por eso es que se forma este OH. Por tanto, esa amina ya se quedó sin hidrógeno. Observen y tengo nada más R2R, ¿ves? R2. Entonces, para que salga agua, si ya tengo formado el OH aquí, para que salga agua, ahora quien me tiene que dar un hidrógeno es el carbono adyacente al carbonilo. Entonces, si es el carbono adyacente al carbonilo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a formar doble enlace entre carbono-carbono. Ahora el doble enlace, como en el caso anterior que estaba entre carbono y nitrógeno, el doble enlace aquí ya es entre carbono y carbono. Esa es la diferencia entre una enamina y una imina, que es lo que vimos allá. Aquí hay ejemplos de cetonas con aminas secundarias y observen ustedes que el doble enlace no está entre carbono y nitrógeno, sino entre carbono y carbono, ¿ves? Es entre carbono y carbono, siempre con la producción de agua. Entonces, diferencias entre iminas y enaminas. ¿Cuál va a ser? Pues la formación de doble enlace entre carbono-nitrógeno en las primeras y carbono-carbono en las segundas. ¿Cuándo se va a formar una imina? Cuando la reacción del grupo carbonilo, sea acetona o aldehído, es con amoníaco o una amina primaria. Y se va a formar una enamina si la reacción del grupo carbonilo, tanto de aldehído cetona, se da con una amina secundaria. Eso es con respecto a la adición de amoníaco o aminas, sean primarias o secundarias al grupo carbonilo. Veamos ahora la adición de alcoholes, es lo que les decía, adición de alcoholes al grupo carbonilo, tanto de aldehídos como cetona. En este caso vamos a quedarnos solamente con la adición de alcoholes a aldehído y luego, aparte, vamos a estudiar la adición de alcoholes a cetona, porque lo que se va a formar es completamente diferente. Entonces, el aldehído puede reaccionar con dos moléculas de alcohol. Observen que tengo dos moléculas de alcohol. Aldehído más
la primer molécula de alcohol, observen que el alcohol va de color rojo y sigan ustedes entonces el recorrido que hace o dónde se va a pegar el alcohol, que es lo rojo. OH es el que tiene la carga parcial negativa acá, ataca al carbono carbonilo, que es el centro nucleofílico, es carga parcial positiva, y rompe doble enlace. Este doble enlace se rompe, se protona ese oxígeno, y lo que se pega es el OR del alcohol. Observen ustedes. Entonces se forma carbono carbonílico, que ya no es carbonílico, pero que este es el que era el carbonílico, OH unido a él, y a ese mismo carbono, por supuesto, pegado el OR del alcohol. Esto que está acá se llama hemiacetal. ¿Por qué? Porque la reacción puede continuar sobre este OH de ese carbono, que si se le pegó oxígeno y tiene OH unido para allá, sigue siendo un centro positivo susceptible a ser atacado por más alcohol. ¿Ves? Entonces, hasta aquí es un hemiacetal. Fíjense bien que si es un aldehído es acetal, hemiacetal. Hemi porque le falta todavía para que se forme el acetal. Entonces, el hemiacetal puede ser atacado por más alcohol, por eso les decía que son dos moléculas de alcoholes. Y sigan ustedes el color rojo otra vez del alcohol. ROH. Pero fíjense bien, aquí sale el OH del este y se pega RO. ¿Ves? Siempre se pega RO. Es decir, en estas reacciones de los aldehídos con alcohol, el alcohol lo que sustituye, recuerden que los alcoholes pueden dar reacciones de sustitución, y la sustitución puede ser del hidrógeno del OH, o los alcoholes pueden sustituir todo el OH. En este caso, los alcoholes solamente sustituyen el hidrógeno por este resto CR del aldehído. ¿Ves? Observen ustedes, CR. Los alcoholes están sustituyendo el hidrógeno por el CRH. H unido a este carbono, esta H, ¿de dónde viene? De esta H del aldehído, ¿ves? Por eso se llama acetal. Entonces, fíjense ustedes que el acetal es carbono RH unido ahora a dos grupos OR. Acetal. Porque ya ha sustituido aquí al carbono carbonílico, se le han pegado dos RO, 2R2. Cuando solamente tienen un OR unido a él, se llama hemiacetal. Y cuando ya tiene los dos OR unidos a él, es un acetal. Entonces, les decía que este tipo de reacciones, pónganle atención porque se los van a preguntar más adelante cuando vean macromoléculas, sobre todo en los carbohidratos. ¿Por qué? Porque les decía que la glucosa, al ser un aldehído, sufre ese tipo de reacción ella misma, porque la glucosa tiene varios OH, por eso es polihidroxialdehído. Y la glucosa sufre este tipo de reacción. Ahí lo van a ver. Puede formar hemiacetal o acetal, dependiendo de si es una molécula de alcohol, llega hasta hemiacetal. Si son dos moléculas de alcohol, se va hasta acetal. Y aquí puse un ejemplo de un aldehído. Fíjense bien que está englobado aquí el hidrógeno que hace la diferencia en esta familia o en este compuesto. Este hidrógeno unido al carbonilo forma entonces un aldehído y no una cetona. Observen entonces que este hidrógeno unido al carbonilo siempre se mantiene al final en la formación del acetal. ¿Ves?
Y esa va a ser la diferencia entre el producto de reacción de un alcohol con un aldehído y el producto de reacción de un alcohol con una cetona. Que siempre, si es un aldehído, siempre va a haber en el producto un hidrógeno unido al carbono que fue el carbono carbonílico. En este caso, ¿ves? Acetal, porque el que le dio origen es un aldehído. Se ponen dos alcoholes y se va hasta la formación del acetal. Si lo hubiéramos hecho paso a paso, primero se hubiera formado el hemiacetal, solamente acá, ¿ves? Y aquí estuviera OH, y luego en el siguiente paso sí ya se da aquí la unión de los dos OR productos del alcohol. Y siempre liberación de agua. Veamos ahora lo que ocurre entre alcoholes y cetonas. Entonces, acá la cetona representada, ¿verdad? RCR, el grupo carbonilo. El carbono ya saben que es el que tiene la carga parcial positiva, lo mismo, es susceptible al ataque de los electrones del OH del alcohol. Sigan el color de la reacción, ROH es el alcohol, entonces viene, ataca el carbono, se pega. Hasta aquí tenemos media reacción, por tanto es hemicetal. Comparen ustedes con la diapositiva anterior y atrás, cuando es aldehído, se llama hemiacetal. En el caso de una cetona, aquí se llama hemicetal. ¿Por qué? Porque ya no tengo hidrógeno aquí, sino otro R, hemicetal. Este compuesto intermediario puede seguir recibiendo el ataque del alcohol, ¿ve? Saca el OH del carbono que fue el carbonílico y ahora se forma el cetal. A diferencia de la diapositiva anterior, que el producto final se llamaba acetal, este ya no lleva la A porque no es aldehído, sino cetal porque es cetona. ¿Ves? Y este carbono que fue el carbonílico tiene unido los dos OR, que son los dos alcoholes que se agregaron, y por acá, si ustedes se fijan, lo que fue la cetona, ¿ves? Entonces, está clarito. Cetal, y pueden estructuralmente diferenciar lo que es un cetal de un acetal. Ahí lo pueden hacer perfectamente ustedes. Y aquí, ejemplos de la reacción de una acetona con un alcohol. Pero fíjense bien aquí esta particularidad. Si tengo una acetona y un alcohol, es como si tuviera dos moléculas de alcohol. Nada más que este es un diol, ¿ves? Porque es un alcohol que tiene 2 OH. Entonces, fíjense bien que lo que me va a producir, siempre me va a producir el cetal. Aquí es cetal. Aquí hay una A de más. ¿Por qué? Porque esta es una acetona, no un aldehído. Si fuera aldehído, sí, fuera acetal. Aquí hay un error. Esta A no va. Produce el cetal cíclico. Vean ustedes. Esto es los restos del alcohol, pero es un cetal cíclico. Entonces, si se tiene la reacción de una acetona, en este caso, con un diol, se va a producir el cetal cíclico y la liberación de agua, por supuesto, siempre. Y por último, veamos las reacciones que sufren los aldehídos y la acetona, pero como reacciones de oxidación-reducción. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de los alcoholes, la oxidación de los alcoholes, decíamos que podrían producir, el alcohol podía producir aldehído si se oxidaba. Entonces, si el aldehído se oxida con un oxidante fuerte, puede producir el ácido carboxílico. Entonces,
carbono carbonílico en presencia de un oxidante fuerte, ese carbono pasa a ganar más oxígeno y gana un OH entonces y forma lo que es el ácido carboxílico. Entonces, oxidación de un aldehído produce ácido carboxílico. Oxidación de una cetona no da lugar. En el caso que querramos oxidar una cetona, no hay reacción, por tanto, no hay producción de nada. ¿Mm? ¿Quiénes se van a oxidar entonces? Solamente los aldehídos, las cetonas no. Eso con respecto a la oxidación. Los aldehídos se pueden reducir entonces, sí se pueden reducir si ganan hidrógeno. Si gana hidrógeno, ese aldehído entonces me va a formar un alcohol y un alcohol primario. Recuerden que cuando veíamos las reacciones de los alcoholes decíamos que eran reversibles. Pues claro, porque el aldehído puede recibir hidrógeno y reducirse y producir el alcohol primario. Entonces, si el aldehído se puede reducir para formar un alcohol primario, la cetona también se puede reducir para formar un alcohol secundario. ¿Quiénes pueden ser los donadores de los hidrógenos para que se reduzcan tanto aldehído como cetona? Pueden ser los hidruros metálicos como hidruro de aluminio y litio o hidruro de aluminio y boro. Veamos qué particularidades tienen cada uno de estos reductores que son los donadores de hidrógeno. Entonces, les decía, el aldehído se puede reducir en presencia de los dos reductores. Si se tiene una cetona en presencia de hidruro de aluminio y litio, esa cetona se puede reducir hasta producir el alcohol secundario. El hidruro de aluminio y litio es un reductor potente que puede reducir al aldehído, lo puede reducir hasta el hidruro de aluminio y litio es capaz de reducir hasta los ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico puede ser reducido por el hidruro de aluminio y litio, así como por supuesto aldehído cetona. Mientras que si se utiliza un hidruro de boro y sodio, ese no es tan potente como el hidruro de aluminio y litio y no reduce lo que son los ácidos carboxílicos, solamente reduce a la cetona o al aldehído. Por supuesto, si es una cetona me va a dar un alcohol secundario y si es un aldehído, pues un alcohol primario. Pero entonces la diferencia entre los reductores está en la potencia que tiene el hidruro de aluminio y litio. Es capaz de reducir incluso a los ácidos carboxílicos, pero el hidruro de boro y sodio no reduce a los ácidos carboxílicos. Hasta aquí con la presentación, si tienen alguna pregunta. Licenciada, siempre que hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puede hablar fuerte, que no le escucho. Hola. ¿Podría regresar a unas diapositivas anteriores? Permítame un momento, voy a subir yo el volumen porque no les escucho. Ok, ¿a cuál diapositiva? Donde estamos viendo... La reducción. No, más atrás, un poco más atrás. Oxidación. No, más atrás. Formación de cetales. Sí, cuando se forman los cetales y los acetales, ¿Sí? siempre el cetal más agua, ¿verdad? Siempre es,
siempre sí, sale agua. Ok. Esa era mi pregunta. ¿Ok? ¿Más preguntas? Les dejo puesta ya allí. Ya les cargué la guía de seminario. Recuerden que el próximo miércoles hay seminario de esta presentación y terminamos la guía de Redoc de analítica. Permítanme que voy a descargar la asistencia. Ya no sé en cuál estoy, muchachos. No sé por qué no puedo descargar la asistencia. Edward, ¿qué está haciendo? Quiero tomar foto de los que están. Que no me deja descargar la asistencia. No sé, de ahorita todos somos asistentes, hasta yo soy asistente. Lo que sí voy a hacer es tomarle foto de de las 29 personas que están para que usted y yo mandárselas por mensaje. Dele, porque no tengo evidencia, no puedo descargar. Ok, ya se las mando. Ya se la mando pues por WhatsApp. Ya le tomaste foto, Edward, a todos para desconectarnos. Sí, ya les tomé foto de los 28 que están ya. Ok. Adiós, buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.
Ya le envié la foto, licenciada.